Listo. Bueno, digamos en la plataforma Territorium, ustedes van a encontrar esta guía de aprendizaje, mm, que no recuerdo si se las había mostrado. eh, la competencia, digamos, que van a desarrollar son las actividades básicas establecidas en el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo según delegación y lineamientos establecidos. Y tenemos unos resultados de aprendizaje. Entonces, el primer resultado referente a determinar la información requerida para ese sistema de gestión es, digamos, la primera actividad, que es hacer ese cuestionario en el cual hablamos la clase pasada, todo lo de la resolución 312 y la parte de planificación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos otro que es determinar la parte de prevención de accidentes y enfermedades laborales, que este lo vamos a ver la próxima semana. Y desarrollar métodos para la identificación de prevención, evaluación y valoración y control de los peligros. Hoy vamos a estar hablando sobre este resultado de aprendizaje que busca o define, digamos, identificar unos riesgos, evaluarlos y valorarlos de acuerdo a una metodología. Y esa metodología se va a hacer, digamos, de acuerdo a la GTC 45, que también está en la plataforma. En la parte de evidencias, digamos, ustedes encuentran todas las actividades y ahí está el archivo adjunto. Entonces, hoy les voy a explicar eso. La parte de definir acciones de mejora continua con base en acciones correctivas, preventivas y de mejora, pues lo vamos a hacer frente, digamos, a un taller de amenazas. Vamos a identificar un inventario de amenazas, vamos a hacer unos protocolos de actuación y también vamos a incluir ahí el tema de adquisición y compras, que digamos se confunde mucho mm, y se va como a criterios mucho de calidad y no de seguridad y salud en el trabajo. Y establecer mecanismos para la verificación del cumplimiento. Vamos a dar, digamos, este resultado de aprendizaje viendo todo el tema de auditorías internas. No es lo mismo que verlo, digamos, en la lectiva 4 de ustedes, pero sí vamos a tocar, digamos, lo que solicita el decreto específicamente y vamos a ver lo del plan de acción, acciones correctivas preventivas y de mejora, ese ciclo. Y terminamos colocando, digamos, varios estudios de caso en donde ustedes ya, digamos, bajo la luz del decreto, bajo ese criterio del decreto 1072 del capítulo sexto, evalúan si es conforme o no conforme o si deben presentarse alguna observación. Aquí tenemos, digamos, dos actividades. Hoy vamos a ver, digamos, esta actividad. Es un cuestionario virtual, pues no es calificable, pero sí necesito entender que comprendieron lo que vimos la clase pasada. Y dentro de 8 días, pues hacemos el otro cuando comience a explicar el tema de accidentalidad. Dentro de 8 días vamos a tener un invitado. Ese invitado va a verificar eh, cómo, por así decirlo, cómo les estoy dando la formación, ¿sí? Entonces, por eso necesito que sean muy participativos, ¿sí? Que si tienen preguntas, las hagan, o dudas o inquietudes, ya sean por el chat o también por activan pues los micrófonos. Entonces, al final vamos a encontrar en esta guía, digamos, las actividades que son realmente evaluables. Entonces, recuerden que este curso pues tiene 5 actividades de aprendizaje a las cuales deben tener, digamos, un soporte o una evidencia de evaluación. Entonces, yo se las voy a subir ahí en la plataforma en una carpetica que diga guías y plan de trabajo. Bueno.
Entonces voy a compartirles por el chat el siguiente link. Ustedes lo colocan directamente en internet e ingresan con este código. Ahí les van a pedir o les van a solicitar que seleccionen una cuenta, pues preferiblemente de Gmail, para que puedan hacer, digamos, esa actividad. Y para hacer la actividad, pues vamos a dar eh, 5 minutos para que ustedes puedan, son 4 preguntas no más, pero necesito que ingresen para que dentro de 8 días, pues, digamos, lo puedan hacer un poco más fácil el ingreso. Esas preguntas son referente, 4 preguntitas de la 312. No, esas preguntas es para que las hagamos hoy, ¿sí? Es que quiero que puedan, como que aprendamos a acceder a eso para que dentro de 8 días, cuando yo, digamos, explique el tema de accidentalidad, ¿sí? Al final, pues hacemos algo así. Bueno, Ángela. Sí, la idea, Estefanía, es que lo realicemos ya. O sea, ingresan porfa a ese link y con ese código y realizan las preguntas. Hagan de cuenta que es un Kahoot y son 4 preguntitas nomás para poder hacer como el cierre de lo que vimos la clase pasada. Bueno, entonces voy a esperar
un minutico más para que terminen los otros de acceder y poder hacer la retroalimentación. Oiga, chicos, y están muy callados, ni que no nos conociéramos. Profe, yo tengo una duda. Muy bien. Lo que pasa es que en ese huequito pues está muy chévere, pero digamos, las respuestas son como muy concretas. Por ejemplo, la que salió abierta, pues yo puse exactamente como lo que dice la norma en cuanto a lo que establece. Y pues en Ujú. la respuesta correcta me dice que solamente son 2 palabras y por eso la perdí. Entonces, para saber si, digamos, dentro de la siguiente pues actividad que se haga pues de la próxima clase, pues va a ser así exactamente como con palabras concretas No. No, la próxima, o sea, la idea es que la próxima actividad que hagamos, yo lo voy a hacer como preguntas cerradas, ¿sí? Falso, verdadero o ABCD. Entonces, puntuales, para que ustedes puedan elegir. Eso no quiere decir que no se puedan equivocar, ¿sí? Nos podemos equivocar, no importa. Lo que me va a exigir, digamos, la evaluadora es que tengo que hacer un plan de mejoramiento a los que, digamos, les fue mal. Sí, pero bueno, eso es lo de menos. ¿Sí? Que yo listo. ya sé más o Pero, menos qué vamos a hacer. Dime. y otra pregunta, ¿eso es por límite de tiempo? Porque pues yo estoy leyendo y de una zabarrita por ahí se fue y no alcancé a contestar una. Ah, sí, ese tiene un límite de tiempo. Claro que dentro de 8 días les puedo poner más. Esta vez Ay, les puse por solo favor. 20 segundos. Listo, profe, gracias. Pero quería era que, digamos, sepan el manejo de cómo ingresar y todo eso. Profe, perdón, pero eso no da ningún tipo de nota. O sea, si uno se equivoca, como dice usted, no, pues no afecta en nada. No, esto no afecta. Es Ah, sencillo, ok. digamos que sí necesito que hagan la participación, pues para poder evaluar. Les voy a contar pues el chisme acá. Yo también estoy como instructora del SENA y entonces nos van a evaluar y nos van a dar una competencia, digamos, usted es competente para dar educación o formación a distancia, ¿sí? Eso es lo que quieren. Entonces, la forma de hacerlo viene un evaluador, ese evaluador por lo general está en silencio, hagan de cuenta como un tipo de auditoría, como un observador en ese proceso y mira cómo estoy realizando las actividades y ya, eso es lo que se hace. Ah, Entonces, ya, profe. Profe, pero me parece súper chévere porque ahí dice cuántas nos equivocamos, en cuántas exacto. insertamos. O sea, uno Ujú. cuenta en qué está fallando. Entonces, de una vez se evalúa, se autoevalúa uno mismo. Sí, en qué estamos fallando. Por ejemplo, acá le fue muy bien a Cristian, a Kelly, ¿sí? Pero entonces a Catherine no nos fue tan bien, lo mismo a ti, Gloria, a Juliana y a María Alejandra. Entonces, ¿cuál es la idea con esto? Profe, Digamos, perdón, no he dime. podido entrar. Ay, ¿cómo así? Tú tienes que colocar pues en otra pestañita y Pues yo colocas pongo qué, profe. el código. Sí, pues ¿Sí? yo lo metí y me pidió un poco de datos. Sí, un correo electrónico preferiblemente de Gmail. Sí, y de ahí me pidió otro poco de datos y me mandó para otro lado. Entonces no he podido hacer nada. Ay, Esperar, yo mirar si me entra acá. Ah, ya, profe. Voy a listo, mirar. Bueno, gracias. dale. Bueno, frente, digamos, mm, a cómo nos fue acá, ¿cuáles fueron las preguntas que se presentaron como más dificultad? Entonces acá dice, ¿qué establece la resolución? Ahí esa era la pregunta, creo que abierta. Profe, pero en cuanto a eso, yo sí tengo una duda en la primera, porque, o fue una cascarita en cuanto a que eran empresas públicas y privadas.
digamos, el campo de aplicación de esta resolución abarca cualquier tipo de empresa, ¿sí? Públicas y privadas están. Claro, profe, pero vea que dice que la respuesta era las empresas independientes, entonces ahí sí me creo la duda, porque en esa fue la que yo me equivoqué, por ejemplo. Ah, bueno, ya la voy a mirar. Y la otra que veo que los estándares mínimos están clasificados en, recuerde que, digamos, el Ministerio de Trabajo lo que hizo fue establecer esos estándares mínimos de acuerdo a los riesgos, ¿sí? Y a la cantidad eh, de personas. Entonces, digamos, varía. Si es riesgo uno, 2 o 3 y menos de 10 trabajadores, pues lo puede hacer un técnico, ¿sí? O un tecnólogo. El profesional pues está en cualquiera de esos. Entonces, era esa la parte. Y la primera, de pronto me faltó especificar un poco más frente a esa. Ah, sí. Sí, me faltó especificarles. Entonces, ¿cuál es la idea? Que dentro de 8 días, pues yo voy a volver a utilizar esta plataforma, pero las preguntas las voy a hacer cerradas. Entonces, ya voy a devolverme un poquito frente al tema de la 312 para que lo podamos ver y ahora sí inicio con el tema de hoy, que es el tema de riesgos. Bueno, entonces acá ustedes están viendo eh, que los estándares mínimos, pues es un conjunto de normas o requisitos que son de obligatorio cumplimiento. Por eso es que se confunde mucho, digamos, muchos empresarios creen que cumplir, no, es que yo tengo que cumplir con solo 7 estándares, o sea, con 7 ítems, a uno le dicen así, o con 7 cosas, y yo ya tengo un sistema de gestión. No, el sistema de gestión es diferente a estos estándares, ¿sí? En el sistema de gestión, todo, cualquiera, sea el de ambiental, calidad o seguridad y salud en el trabajo, tiene un ciclo PHBA de planear, hacer, verificar y actuar, que prácticamente lo vamos a ver en este curso. Entonces, frente al planear, digamos, se tiene todas las actividades de la política, de los objetivos en seguridad y salud en el trabajo, se tiene el presupuesto, se tiene, digamos, definido las obligaciones en seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores, se puede hacer también la planeación, digamos, de una gestión del cambio, que lo vamos a ver más adelante, eh, y se comienza a hacer como todo ese barrido de estructuración documental. Y en el campo de aplicación, digamos, esta resolución pues abarca a todos los trabajadores, independientemente su forma de contratación, ¿sí? Si tenemos personas que están haciendo una práctica, estudiantes, entonces les aplica. Si somos independientes en esa empresa, nos debemos ajustar a los lineamientos que tengan. Y si somos de una empresa, digamos, en misión o cooperada, pues que se viene a trabajar ahí igualmente. Bueno, ustedes cuando salgan ya egresados de la U, o los que ya están, digamos, tienen eh, la ventaja que podemos diseñar, hacer toda esa construcción de ese sistema de gestión independientemente del riesgo y la cantidad de trabajadores. Eso no pasa cuando es un técnico y cuando es un tecnólogo. A nosotros no nos van a pedir experiencia, pero algunas empresas pues solicitan una especie de experiencia. Sencillamente es muchas veces por las actividades que genera la empresa, actividades productivas que la requieren. Y otras veces se da porque en el mercado, digamos, se va presentando como mucha competencia. Entonces, no, es que ya hay más profesionales en esto. Entonces comienza como el mercado a exigir más, pero no porque la ley lo tenga estipulado así.
Entonces, todo lo que tengan que hacer referencia frente a los cumplimientos como mínimos que sí o sí les van a preguntar en una empresa, se van a la 312. Pero si ya van a montar el sistema de gestión, se van al decreto 1072. Dentro de eso, digamos, tenemos que empezar a organizar en las empresas todo el tema de gestión documental. O sea, esos documentos que se van a guardar por 20 años una vez que cese la relación laboral con ese trabajador. Entonces, lo que son todo lo que tengamos de evidencias. Entonces, capacitaciones, registros fotográficos, entrega de elementos de protección personal, dotación, exámenes, pues el concepto del examen médico, a no ser que tengan el médico laboral ahí, que pueden guardar historias clínicas, mediciones y monitoreos de higiene. Por ejemplo, ahorita lo que está pasando, que tenemos que tener esa encuesta de condiciones de salud actualizada de manera diaria prácticamente, entonces se guarda, porque eso permite tener trazabilidad y también nos permite blindarnos a nosotros eh, frente a, digamos, a responsabilidades civiles que podamos tener. Pues yo les había prometido también que íbamos a mostrarles, yo quería mostrarles, digamos, un ejemplo de cómo hacer un plan de trabajo anual. Cuando, cuando inicien a hacer el sistema de gestión, como el primer paso es el diagnóstico, o sea, en qué condiciones está esa empresa. Y para eso, en la 312 hay un anexo técnico y unas variables. ¿Sí? Por ejemplo, ¿tiene una persona responsable del sistema? Es una pregunta. ¿Tiene una matriz de identificación de requisitos o cómo identifica los requisitos legales? ¿Cómo identifica los peligros y riesgos? ¿Tiene exámenes médicos? Bueno, eso es un checklist como de casi 62 preguntas ahí. Y usted va mirando cumple o no cumple. Lo que usted no cumple, la 312 lo que dice es que debes hacer un plan de acción. Pero si a usted, digamos, no le aplica, pues usted se pone como el valor como si cumpliera. Entonces, eso no sucedía con la 311, con la 1111, perdón, que digamos uno no le aplicaba y no podía ni sumar ni le restaba y bajaban, digamos, ese porcentaje de calificación. Tanto era que las empresas, uno muchas veces veía que tenían calificación, por ejemplo, de un -5, -0, bueno, unas cosas como todas extrañas. Eso ya cambió con la 312. El plan de trabajo anual es esa guía. ¿Qué nos dice que tiene que tener? Hay una estructura para ese diseño del plan de trabajo anual. Entonces, que debe tener un objetivo, que debe tener actividades, que debe tener un cronograma o pues unas fechas establecidas de cuándo se ejecuta la actividad, el responsable y que debe tener los recursos, digamos, que se ven inmersos, además de la meta. Entonces, ustedes diseñan su plan de trabajo anual, como ustedes lo consideren, de acuerdo también, recuerden que uno siempre hace el diseño de la documentación, pueden tomar de base, digamos, otras documentaciones de la ARL, pero traten siempre de hacer el ajuste a lo que realmente necesita la empresa y que al momento de ustedes mostrar eso, lo entiendan. Si entienda un representante legal qué es ese cuadro, qué es esos documentos que ahí están. Y lo mismo otras personas que necesiten, digamos, visualizarlo. Entonces acá vemos un objetivo que es documentar, implementar y mantener actividades dentro del sistema de gestión. La meta es un cumplir con un 90% de las actividades. Está un indicador muy sencillo de actividades que es actividades ejecutadas sobre actividades programadas y las multiplicamos por 100. Acá está todo el ciclo de las actividades. Entonces, evaluación inicial, plan de trabajo anual, solicitar, por ejemplo, al responsable el curso de las 50 horas, en fin, o sea que ustedes ya están haciendo ese requisito. Y en el cronograma, digamos, pues así lo establecí yo en un momento,
pongo por meses y pongo P de programado y E de ejecutado. Coloco el responsable, los recursos que necesito y si hay alguna observación frente a esa actividad. Al final, lo que yo tengo es, digamos, un contador, ¿sí?, de actividades que me permite cuántas actividades, por ejemplo, se generaron en los meses, enero, febrero, marzo, abril. Entonces las coloco, hago la suma y genero lo que es una gráfica. ¿Por qué una gráfica? Porque uno debe entender que hay muchos representantes legales. A algunos les gustan los números, a otros les gusta mejor eso por gráfica, ¿sí?, porque no comprenden. Entonces lo podemos hacer así. Entonces acá se puede ver, digamos que tenemos una meta del 90% y nos colocamos y en frente a las actividades solo se han desarrollado un 58%. Este es un modelo. Otro modelo que les voy a mostrar es el siguiente. Entonces, en este modelo sí está definido, digamos, eh, objetivos, ¿sí?, por cada actividad. Está la meta, está el porcentaje de cómo va implementado esa actividad frente a ese objetivo. Tengo los recursos, tengo la metodología, es decir, cómo lo voy a hacer. El decreto no pide nada de metodología, yo me puse a hacer. El producto, lo que entrega, el responsable sí. Observaciones, aquí yo pongo si está, digamos, realizado o en proceso o falta. La fuente de verificación, la periodicidad, cada cuánto se debe tener seguimiento frente a esa actividad y coloco, digamos, una especie de cronograma. Al final, pues también lo que hago es separarlo, digamos, por nombres: higiene y seguridad industrial, capacitaciones, requisitos generales, en fin. Y después coloco como esos títulos grandecitos, como los agrupo y voy mirando cómo está en el cumplimiento de cada uno de esos. Esa es una forma. Entonces ya ustedes, digamos, determinan cómo quieren manejar la información. Recordemos también que, digamos, este decreto nos pide un control documental. Y ese control documental no es que tenga que ir, muchachos, un código, no es que tenga que ir un logo, no. El control documental hace referencia a esos documentos que usted va a generar dentro de ese sistema de gestión, pues los va a controlar. ¿Y controlar qué es? Que no le caiga de agua, o sea, por una gotera, que esos papeles o esos documentos no estén regados por ahí, por eso es que uno acostumbra a tener una cajita de archivo o una Z. Y ya la codificación es opcional. Recomendación: si no es una empresa que no tenga un proceso, digamos, o esté certificada en calidad, pues manejen una documentación más bien sencilla o pequeña, porque a veces uno ve que es que sistema SG-SST-PRP0001. O sea, eso es una cosa muy engorrosa. Entonces, no es necesidad. La versión sí es muy importante porque le permite a ustedes saber, digamos, si es el actual o no. Y lo mismo el control de cambios. Entonces, uno acostumbra a tener otra pestañita o en un Excel general donde hagamos todos los controles de cambio. O sea, ¿por qué cambió de versión 1 a versión 2? ¿Qué fue lo que sí se generó? Y dejamos de esa manera trazabilidad. Y listo. Y los documentos también se pueden digitalizar, que es pues un buen modo, digamos, de poder tenerlos y que no estén de manera como en físico ahí en desorden. Bueno, entonces ahora sí voy a entrar a lo que pide
este decreto frente a la identificación de los peligros y la valoración y evaluación de los riesgos. O sea, de entrada, cuando uno ve ese título, sabe que van a pedir una matriz de riesgos. Entonces dice que se debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos sus procesos y actividades que sean rutinarias y no rutinarias, internas o externas, que tenga también los referenciado máquinas y equipos, y que tenga como o abarque todos sus centros de trabajo, independientemente de la contratación que se tenga. Entonces, aquí dice algo, independientemente de la contratación que se tenga. Entonces, si yo, por ejemplo, en mi empresa tengo guardas de seguridad, supongamos, o una empresa de servicios de aseo, que yo subcontraté, digamos, esos servicios, yo debo identificar esos riesgos para esa persona. Uno sabe que en esa empresa donde esa persona labora, le identificaron sus riesgos. Pero ustedes saben que eso cambia cuando entramos o estamos, digamos, en diferente infraestructura, por así decirlo, y diferentes se ven otras actividades. Entonces, las colocamos. Dice que se debe desarrollar por el empleador o contratante con la participación y compromiso de todos los niveles de la empresa, debe estar documentada y se actualiza de manera anual, mínimo. Uno donde puede dejar esa referencia de si se actualiza o no, para que no sea tan engorroso como a veces he visto que hacen. Por ejemplo, a veces he visto que hacen un acta. Vamos a tener una reunión, entonces en esa acta colocan que no, la matriz de identificación de peligros continúa, pero uno lo puede manejar desde revisión por la dirección, que lo vamos a ver más adelante. Se puede dejar establecido ahí. Lo otro es que mire que dicen que con la participación de todos. Pues la verdad, uno no le dice, bueno, vamos a identificar los riesgos, que no sé qué, porque obviamente el empleador no le va a dar a uno ese tiempo para sacar las personas a que hagamos la actividad de identificación de los riesgos. Uno lo puede hacer desde la parte de una inducción, o si el representante legal, digamos, permite, lo podríamos hacer una actividad de ese tipo. Cuando se tenga, digamos, identificado, se informa al vigía o al COPAS los resultados de estas evaluaciones en ambientes de trabajo, como para que él sepa cómo está enfocado el panorama de riesgos. Bueno, y aquí les puse, digamos, un resumen de esa clasificación de los riesgos que uno lo ve en la GTC 45. Entonces están los riesgos biológicos que se pueden generar por virus, por bacterias, por hongos, por parásitos, por ristáceas, que es otro tipo de parásitos más pequeños, picaduras, mordeduras o fluidos o excrementos que podemos estar. En físico, pues todo el tema de ruido, iluminación, vibración, temperaturas extremas, presión atmosférica, radiación ionizante y radiación no ionizante. En el tema de químicos, pues todo lo que es polvo, gases, vapores, neblinas, material particulado. En el tema psicosocial, pues yo siempre digo, pues uno lo incluye, digamos, en los cargos, porque uno sabe que cada cargo tiene en realidad una responsabilidad frente a la tarea. Pero ese soporte que nos permitiría decir el nivel psicosocial en que está en una empresa depende mucho de una batería de riesgo psicosocial que podríamos determinar si es muy alta o si es media o si es baja. Y en la parte biomecánico, pues vemos todo lo que es el tema de posturas, postura, por ejemplo, que es forzada, que se mantiene estático, sentado mucho tiempo de pie, otras posturas que son de movimientos repetitivos. Imaginémonos una empresa de galletas en una línea de producción y que esa operaria tiene que como identificar cuáles son las galletas
que están en buenas condiciones y cumplen la calidad, digamos, de los huequitos, de las dimensiones. Manipulación de cargas y también postura antigravitacional, que es cuando nuestro cuerpo se va como hacia adelante. Entonces lo podemos ver mucho en el tema de alturas. Frente a condiciones de seguridad, entonces está todo el tema de mecánico, pues por herramientas, cortes, cizallamiento, eh, fricción de las máquinas que podemos ver ahí, pero también en el riesgo mecánico, pues muchas veces uno no lo asocia, digamos, a una persona de la parte administrativa que esté utilizando una cocedora y que nos ha pasado que nos enganchamos, digamos, el dedo ahí en esa cocedora. Eso también es un tipo de máquina o un equipo que se utiliza. En la parte de riesgo eléctrico, pues lo que uno mira aquí frente al área, digamos, mucho administrativo, es cómo está el cableado, cómo están los tomas corrientes, cómo están los cables frente a eso. En el tema locativo, pues uno ya entra a mirar las condiciones de orden y aseo, digamos, tema de barandas, si hace falta, pasamanos, eh, un piso, digamos, o superficies que sean irregulares, que se presenten o que se deslicen fácilmente. Tecnológico, pues ya hace referencia a, digamos, a explosiones o fugas o derrames que se pueden presentar. Accidente de tránsito, como su nombre lo indique, público, robos, atracos, azonadas, y eso también va, digamos, identificado desde la parte de las amenazas. Frente al trabajo de alturas, pues ya sabemos 1,50 y está la resolución. Y frente al espacios confinados, pues también sabemos que hay una resolución que salió 2420, creo que salió este año. Entonces también lo tenemos ahí. Y ya entra, digamos, el cambio frente a fenómenos naturales, digamos que se había plasmado desde un principio que solo era una amenaza, o sea, algo que, digamos, cause un daño a una infraestructura, pero no causaba daño a un ser, a un trabajador. Entonces, por eso, pues, se debe ingresar también. Frente a esto, ¿tienen alguna duda de esos riesgos? Profe, yo tengo una duda. Sí. Digamos, cuando yo estoy haciendo la matriz, ¿cierto?, de peligros, obviamente pues yo no voy a decir, o bueno, más bien uno pone, por ejemplo, caída de objeto, ejemplo, un puente de grúa, yo, hubo un aplastamiento, bueno, listo, lo que cause, ¿cierto? Pero digamos, ¿yo cómo hago para dentro de una matriz de peligros identificar el riesgo que corre, por ejemplo, que ocurra un terremoto en una zona, pues que digamos puede ser activa, ¿cierto? Sísmicamente. Y cómo determinar, o sea, o cómo poner en la matriz, decir, no, es que se puede caer por la posibilidad de que haya un terremoto. Si eso también, digamos, me va a... Pero ¿dónde está entonces el control que usted le hace al puente de grúa o eso nunca uno lo pone como para que no le vayan a meterse a molestar a uno por eso? Bueno, yo ahorita les voy a mostrar cómo yo modifiqué, digamos, esa matriz de esa GTC 45, porque ahí está, digamos, muy enfocado a los procesos. Entonces, yo lo hago por cargos y yo lo ingreso. Ahora les voy a mostrar un ejemplo, la matriz. Bueno, y finalmente, pues lo que dice también el peligro es que se debe, digamos, hacer esa gestión, todo el tema que nos estaba hablando ahorita Juliana, frente al tema de evaluación y valoración, y que realmente lo importante ahí es definir como esas medidas. Entonces acá ven como lo que es la jerarquía de controles, ¿sí? Frente al peligro que está y el riesgo cuando está inmerso el ser humano, digamos, ese riesgo o ese peligro se elimina quitando, ¿sí? Se puede sustituir, entonces aquí jocosamente lo cambian, digamos, por unos delfines y tienen unos controles de ingeniería que, por ejemplo, rediseño de equipamiento de procesos, resguardos o barreras, y lo último es lo que nosotros sabemos que manejamos mucho, son los protocolos y todo el tema de elementos de protección personal.
Sí, Estefanía, yo todos esos documentos se los puedo compartir. Bueno, y hay unas medidas que son, digamos, existentes dentro de la matriz, que es en la fuente, en el medio o en el receptor. Entonces, yo lo que digo que en la fuente es, digamos, que ese riesgo no se vaya como a expandir, no, perdón, ese riesgo yo lo pueda controlar directamente donde se produce. En el medio, que ese riesgo no se vaya a expandir, y en el receptor o en el individuo, que ya son los elementos de protección personal. Y lo que uno hace es como asociar. Entonces, en la fuente es todo el tema de eliminación, sustitución y un control de ingeniería. En el medio es un control administrativo, por así decirlo. Y el receptor, pues ya son los elementos de protección personal. Aquí vemos algunos ejemplos eh, frente a los controles que existen. En la fuente, cambios o modificaciones de los procesos, rediseños, que generen algo menos ruidos, mejores condiciones, buenas prácticas de manipulación, inclusive, digamos, mantenimientos preventivos frente a una máquina. En el medio, confinamiento sonoro, blindaje de zonas de radiación, plan de emergencias, las reglas de oro, bueno, ese me fue. Y en las personas, todo el tema de exámenes médicos, rotación del personal, señalización. Esos son los controles existentes, es decir, lo que realmente tiene la empresa. Y voy a pasar a mostrarles la matriz. Entonces ustedes van a encontrar ahí en la actividad, la idea es que generen solo dos riesgos. Yo les dejé, digamos, el ejemplo de estos dos ahí. Aquí está el listado en la pestaña número 2. Digamos, van a encontrar todo el listado de los riesgos de una vez y la forma como se califica. Entonces, primero iniciamos con determinar pues ese peligro a dónde está, pero sabemos que debemos darle una calificación cuantitativa frente al nivel de eficiencia y el nivel de exposición de ese riesgo. Entonces, el nivel de eficiencia pues se clasifican muy alto, alto, medio, bajo, ¿sí? Entonces, que digamos hace referencia a si se han detectado peligros significativos o en menor, bueno. Nadie les puede decir a ustedes que una matriz está mal calificada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes hacen, digamos, una búsqueda, por así decirlo, de historia. ¿Qué ha pasado en esta empresa? Hablan con fulanito, con sultanito, con la señora de servicios generales, la que más sabe, porque ella nos cuenta todos los accidentes, incidentes que han sucedido y hablan con ese representante legal. Cuando usted ya tenga todo ese panorama, inclusive hacer lo de la inspección, que uno debe iniciar con eso, y registro fotográfico, pues ya uno puede tener más o menos eh, como los criterios para uno poder calificar. El nivel de exposición, si va a ser esporádico, ocasional, frecuente o continuo. La matriz dice que multiplica el nivel de eficiencia con el nivel de exposición, nos va a dar un nivel de probabilidad. Entonces voy a explicar aquí cómo salen, digamos, esos números para que nos vamos a mirar el ejercicio. Entonces, un nivel de eficiencia, por ejemplo, de 6, que es alto, es decir, que se han detectado peligros que pueden ocasionar, digamos, consecuencias significativas, y un nivel de exposición, supongamos de 2, que puede ser ocasional, es decir, que se presentan una vez durante la jornada laboral. Lo que yo hago es cruzarlo, y al cruzarlo lo multiplico, 6 por 2, 12, y me da que está ese nivel de probabilidad en alto. Cuando yo voy acá al nivel de probabilidad, en esa región de alto, yo miro en qué rango cae. Entonces está entre 10 y 12, alto.
O sea, situación de deficiente con exposición frecuente, ocasional. Después aparece el tema de el nivel de consecuencia. Entonces, la muerte, valor de 5. Para nosotros, frente a esto, uno puede decir que nosotros sí podemos considerar que siempre va a existir una muerte, lo peor, pero uno trata de ajustarlo, digamos, a lo que ha venido sucediendo o depende también las actividades que se estén evaluando. Entonces, si es de 5, 60 o 25, es decir, leve, grave, muy grave. Si ha sucedido incapacidades prolongadas, entonces uno va calificando, no, eso puede ser de valor de 60. Cuando cae ahí, pasa a la otra región, que ahora sí es determinar el nivel de riesgo. Entonces, teníamos un nivel de consecuencia, por ejemplo, de 60 y un nivel de probabilidad que estaba entre el rango 20 y 10. Al multiplicar esos dos, cae en una región rojo. Y por eso es que finalmente nos da el nivel del significado del riesgo, que siempre nos sale o no aceptable o aceptable con controles o no aceptable pero con controles o aceptable o que se puede mejorar. Bueno, cuando pasamos acá a la matriz, digamos, nos dice, bueno, identifique el proceso. Listo. Yo le incluyo esto, cargo. ¿Por qué se lo incluyo? Para que a mí me quede más fácil al momento de hacer una inducción y reinducción, ¿sí? O identificar fácilmente los riesgos frente a esa persona. Zona o lugar, bueno, donde se dé actividades o tareas, uno a veces peca aquí dos cosas. Una, porque las hacemos muy generales, las actividades, que a veces como que no, y otras porque son demasiado el detalle, entonces cargue. Después decimos que mezcla, después sí, entonces no, uno trata también como de agrupar. Entonces, esa sería la otra, agrupar las actividades. Finalmente, pues ustedes colocan el riesgo, o sea, físico, biológico, aquí se pone entonces natural y la descripción del riesgo, natural, ¿por qué? Sismo, vendaval, bueno, como consideren. Cuando yo trabajo, por ejemplo, ese riesgo natural, en la descripción yo trato de poner varios, ¿sí? Por ejemplo, sismo, porque estamos en una zona muy sísmica y a veces les pongo vendavales así, pero no más. Ya lo otro que atraco, robos, no sé qué, eso ya lo paso al plan de emergencias. Y acá, pues, describo la fuente que lo genera, si es rutinaria o no la actividad, el efecto posible que puede ocurrir. Y la otra parte donde comúnmente se equivocan, o digamos uno tiende a equivocarse, es los controles existentes, es lo que hay, ¿sí? Si la empresa no tiene elementos de protección personal, pues ninguno, ¿sí? En ese momento. En la al medio, pues entonces ya sabemos que hacemos más controles como parte administrativa o que no se expanda el riesgo, y acá directamente donde se ve. El nivel de eficiencia, pues ustedes ya lo colocan de acuerdo a los números que estén acá en la parte de arriba, alto, muy alto, medio o bajo. Y lo mismo el nivel de exposición. Eso es la multiplicación que les va a salir de una vez y les cae de la región en donde se encuentre, alto, medio, bajo, en fin. Y después lo que hace es calificar el nivel de consecuencia. Entonces da el nivel de riesgo, que es el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Y finalmente, pues también les va a salir, digamos, si es en números romanos y si es aceptable o no aceptable con controles. Aquí nos preguntan la cantidad de expuestos que están frente a ese riesgo. Entonces yo puedo decir 2, 3. ¿De acuerdo a qué? Puede ser, si no lo hacen por cargo, de acuerdo como al proceso que se esté evaluando. Como yo lo hago siempre enfocado al cargo, yo digo, bueno, en ese cargo, una auxiliar administrativa, digamos, yo tengo
fija 3 personas. Ay, perdón. Yo digo que tengo 3 personas para ese cargo que es administrativo. Listo. Y recordemos que el ministerio nos dice que debe abarcar a todos sus centros de trabajo, independientemente de la contratación. Entonces, para yo no volver a hacer, digamos, otro riesgo o, digamos, volver a calificar todo frente a una auxiliar contable que es contratista, que viene, digamos, una vez a la semana, yo le ingreso el número de expuestos contratistas. Listo, 1, 2 o 0. La peor consecuencia que se puede generar frente a ese riesgo, si existe requisito legal, ustedes saben que en seguridad y salud del trabajo, en ambiental, siempre hay requisito legal. ¿Cómo pueden ustedes soportar eso en una auditoría? Con una matriz de requisitos legales que se debe de tener. Entonces, en esa matriz, pues digamos, se ve referenciado los riesgos, inclusive. Y finalmente, pues llegamos a las medidas de intervención, que es la jerarquía de controles. Si yo puedo eliminar ese riesgo, si yo lo puedo sustituir, o sea, cambiar o para algo que no me genere tanto riesgo, no todo se puede sustituir, no todo se puede eliminar. Si hay un control de ingeniería, que ya son cambios mucho de rediseños, infraestructuras, en fin, y todo el tema administrativo, que entra protocolos, procedimientos, exámenes médicos, capacitaciones. Y por último, entrega de elementos de protección personal. Yo también le incluyo algo que es el responsable de hacer ese seguimiento, que en este caso, pues, digamos, es el COPAS o el vigía. Bueno, no sé frente, digamos, a esta matriz si tengan alguna duda, no les dé pena porque yo el año pasado me di cuenta que algunos estando en décimo no sabían hacer una matriz de riesgo, ¿sí? Entonces, eh, si es la primera vez que lo ven, la matriz es una sábana gigante, por así decirlo. No es como otros hacen ver, como lo máximo, pues, sino que desde ahí se comienzan como a generar esos controles. Y es muy importante uno saber qué pone aquí en las medidas de intervención, porque lo que se ponga ahí es realmente lo que a uno le evalúan. Profe, una pregunta. Sí, Lo Juliana. que pasa es que a mí me habían explicado que cuando uno está haciendo pues esta matriz, cuando habla de la aceptabilidad del riesgo y pues o sea del nivel que tiene el riesgo, todo debería salir en verde. Pero entonces digamos una empresa que digamos el riesgo biológico, ¿cierto? En un hospital, o bueno, Ujú, que el riesgo biológico pues es muy alto, pues obviamente sí. la aceptabilidad del riesgo va a ser no aceptable. Ujú. Eso, ¿qué tan cierto es? ¿Qué tan falso es? ¿O que por ahí es por donde miran la aceptabilidad del riesgo en una matriz? Bueno, en la parte de aceptabilidad del riesgo, lo que tú decías, Juliana, hay actividades que uno, pues no podemos. Lo único es cerrar la empresa, ¿cierto? Cerrar la clínica o cerrar esa constructora para que no haga trabajo en altura, ¿cierto? O tareas de alto riesgo. Cuando a uno le salen así, digamos, eh, uno lo que debe hacer es una muy buena intervención frente a ese riesgo. O sea, ¿cómo hacemos o mitigamos ese riesgo? ¿Para qué? Para que esa persona o no se enferme o no se accidente, que ese es el enfoque. Entonces, esos son los tabús que a uno le coloca, ¿sí? Yo he recibido auditorías, eh, pues cuando va al ministerio nunca estoy, por lo general, siempre lo recibe, digamos, el representante legal, pero en auditorías de certificación que viene, digamos, de Iconte o Broveritas, a mí me hacían eso mucho la referencia en, usted le puede dar la aceptabilidad del riesgo no aceptable, ¿sí? Pero, ¿cómo vamos a hacer, digamos,
para que esa actividad disminuya, ¿sí? O no se haga, pues no se puede. Esa era una de las cosas que me enseñaron como en su momento. Lo otro era que a mí también me pasó y que uno trataba de que cuadrara, por así decirlo, que eso le diera entre bajo, medio, ¿sí? O sea, que fuera uno y no pasara sino hasta amarillo. Después con el tiempo me di cuenta que no es bueno a veces dejar eso ni en bajo ni en amarillo, porque el representante legal no le pone cuidado. Él va a ver eso y dice, ah, no, eso dio en verde, eso estamos bien, ¿sí? Y no le pone el cuidado. Diferente es si, por ejemplo, estamos en, no sé, en algo, una actividad administrativa, una secretaria, y uno ve, digamos, alguna actividad eh, frente a un riesgo biomecánico. Bueno, ¿cómo así que no es no aceptable? Porque de entrada uno sabe que esa persona pues sí va a tener esas posturas, que nos va a tocar trabajar mucho, inclusive a veces hacerles estudios de puestos de trabajo, si se complica pues esa parte frente a una enfermedad laboral. En ese caso, pues uno ya empieza como a evaluar, no, pues puede ser al menos de color amarillo, ¿sí? O inclusive verde, depende. Y eso depende de que, digamos, cuando va creciendo o madurando este sistema de gestión, pues la empresa va adquiriendo, digamos, algunos recursos. Y esos recursos permiten que ustedes puedan evaluarla al año siguiente. Cuando uno, digamos, determina que la matriz va a quedar igual, se deja la anotación, queda igual y deja la misma matriz. Si no, pues aquí vuelve a como a reevaluar todo. Entonces, esa afirmación que te dicen es un tabú. Y yo me imagino que lo dicen con el tema del ministerio. Pues, uy, ojo, es que si va al ministerio y ve eso rojo, pues, ¿qué va a decir? ¿Sí? Algo así. Pero digamos, uno sí debe ser estratégico también de evaluar que si se pone en rojo algo, y es por alguna actividad propia del negocio, por su actividad económica, pues nada, es lo mismo que en el tema pues, de minería, que uno sabe que es una actividad de alto riesgo y pues ponerle amarillito ahí, pues como que en espacio confinado, por así decirlo, frente a ese riesgo, pues uno como que se va como fresqueando. Es eso, sino que sí se debe es de pronto saber defender. Por eso les digo, o sea, nadie les puede decir a ustedes, venga, ¿usted por qué puso ahí un 25 en el nivel de consecuencia y no un 10 o un 60? ¿Sí? Nadie nos puede decir eso porque usted es la que realmente conoce la historia de esa empresa y también lo que ha sucedido o lo que puede llegar a suceder. Por ejemplo, ahorita lo que está sucediendo frente a la pandemia, las empresas deberían estar también modificando esa matriz de riesgos frente al riesgo biológico, que ya comienza a afectarse a todos, independientemente pues del proceso donde se esté efectuando. Para acá. Pucha, que usted tiene las patas mojadas. Cierre la puerta, mijo, yo creo que ya, ahora ya. Listo. ¿Qué otra duda o inquietud? ¿O todo muy claro? Entonces, la actividad de este resultado de aprendizaje, que es identificación, evaluación y valoración de los riesgos, digamos que consiste en hacer la matriz, pero solo lo van a hacer con dos eh, riesgos. Listo. Entonces ahí encuentran, en territorio está la adjuntado esta misma para que la puedan tener y hacer. Y yo les estaría compartiendo el video y las memorias.
para que las tengan ahí, digamos, como de referencia Ay, y de profe, consulta. Sí. una pregunta. ¿En territorio en qué lado las encontramos? Ah, bueno, la encuentran en la parte de evidencias. Entonces, regálame en un momentico, yo miro a ver si me carga rápido. Pues porque yo estoy en la página, ahí en territorio, Entonces, bueno, evidencias. ustedes ingresan, ya saben que ingresan con la cuenta de, aquí donde dice ingreso a cursos, y digamos es con la clave de Sofía, que es por donde se matriculan. Portafolio de evidencias. Entonces, sí, va a ser por ahí. Y buscan, digamos, su ficha de matrícula. Pues a ustedes les va a aparecer donde están eh, una sola, bueno, o si están haciendo varios cursos. Yo creo que este es el de ustedes, sí. Listo. Entonces, todo lo, digamos, que vimos y hemos hablado, aquí hay una barra que dice contenido del curso. Ahí también ustedes pueden dar clic y encuentran, digamos, varias carpetas que yo traté de dividirlos de acuerdo como planear, hacer, verificar y actuar, más o menos, pero lo hice como por temas. Entonces, planificación, accidentes, riesgos y me faltan las otras. Entonces, frente a planificación, entonces, encuentran como tres, se les abre tres y la última siempre va a empezar actividad tal, actividad tal. Entonces, esa es una forma de ingresar por contenido. Y la otra es como que ingresen directamente en la parte donde dice evidencias. Entonces ustedes le dan clic y ahí aparecen, digamos, las actividades que tienen pendiente. Digamos, está lo del cuestionario inicial, ¿sí? Que es como para parte de planificación. Está el tema de los riesgos, que aquí está, y acá está, digamos, el archivo adjunto. Y ya la próxima, pues explico, digamos, eh, la parte de accidentalidad. Profe, buenas noches, porque ahí en el Hola. portafolio de evidencias tengo pues como es que unas evidencias dicen actividades no contestadas. Porque, pero ¿en cuál estás mirando? Estoy aquí en portafolio de evidencias, pues en ¿Y la cuál página oficial. actividad? Sí. Pues no sé, ahí dice una que era para el 15 de mayo, dos del 15 de mayo y una del 23 de mayo. Alejo, es que hay otra más arriba que dice evidencias. Ah, No, sí, sí. yo te las vi, pero pues, me preocupa es las de la que dice portafolio de evidencias que dice no contestar. Le dicen del 15. Ah, ya, dice portal. ¿Eso qué es? Ve. Ah, no, pues la verdad, ni idea. Porque yo les cuento que es que esta plataforma es nueva en el SENA, entonces esto ha dado un cacharro para mirar. La verdad, Alejandro nunca la había visto. No Me sé, alcancé a no. asustar entonces. No, sí, no, me asustó. Yo creo, bueno, aquí yo lo que veo es que están todas las actividades, pero no, ni idea de eso qué es. Pero yo siempre ingreso a la parte de evidencias, más arribita. Ah, Bueno, eso no. esto todo nos cachetea. Uy, no. Ay, no, sí. Y esto fue como aprender ahí a las bravas, no. Profe, entonces uno se mete en ese Ujú. y
hace la matriz. Sí, la matriz. Y la carga. Y la carga. O sea, descargan, cuando yo llego acá, doy clic en la matriz, pues en la actividad que toca hacer la matriz, Sí. les va a aparecer el archivo, la misma matriz que yo les acabo de explicar. Ajá. Entonces, la descargan, ¿sí?, en el archivo, la trabajan y la vuelven a subir. A ustedes sé que se sube como aparece un cliccito o algo así, como subir evidencia. Y da contestar. Sé que les aparece como un cuadrito acá naranjita que dice contestar. Entonces uno contesta y eso es como enviar. Para el SENA eso de contestar es como enviar. Y ya, digamos, a mí me sale, digamos, los que han enviado, no han enviado, y yo comienzo a hacer la retroalimentación. Ah, bueno, profe. Ujú. Pues hay que hacerle a ver. Mostrar. ¡Ah! Sí, la idea es, por ejemplo, cuando hagamos la actividad de los accidentalidad, pues esa sí la pueden hacer en grupos. La actividad de la amenaza, pues yo no los voy a poner a hacer un plan de emergencias, ¿sí? Eso es más bien un trabajo de grado, pero la pueden hacer también grupal. Es un taller muy sencillo como para hacerlo, pero sí tiene los componentes realmente que estoy mirando frente al plan de emergencias. Esa también la pueden hacer. Ah, o sea que la podemos hacer en grupos y máximo de cuánto, profe. ¿De cuántos? No, se pueden hacer por ahí 4 o en cita si Ah, quieren. bueno. Pero cada uno sube la evidencia, ¿cierto? Sí, Listo. sí. O también puede subir uno la evidencia, pero sí colocan bien quiénes son los integrantes, porque yo quedo como perdida. Claro, sí, profe. Mm. Sí, No, profe, a sí, mí como que me cachetea, es cómo vamos a entregar eso, pero bueno, ahí le cacharreamos a ver cómo entregarlo. sí. ¿Por qué? Eh, ¿De qué? porque no veo como cómo meter otra vez la matriz ya con ella Ah, realizada. espérense, yo entro a un grupo. Es que este es el rol Profe, de instructora. Dime, Ale. profe, ¿y los tiempos son los que dicen ahí o son por ejemplo, lo de los riesgos es para el Pues próximo ya. encuentro? Pues ustedes van manejando sus tiempos. Yo traté de dejarles tiempos amplios para que se vayan como ajustando. Entonces, digamos, lo pueden ir desarrollando. ¿Qué es la idea? Pues obviamente que no se dejen como colgar en tantas las actividades frente a eso. Porque, digamos, esta ficha, o sea, este curso se cierra oficialmente el 13 de julio. Veo el 13 de julio, sí. Entonces ustedes, pero voy a revisar, veo 13 de julio. Entonces van ustedes mirando cómo van haciendo las actividades. Profe, otra pregunta, por ejemplo, sobre qué empresa podemos trabajar el riesgo, la que uno escoja o la que, no No, sé. la que ustedes quieran, Ah, bueno, profe. sí, la que Listo. ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, este es un curso donde yo también estoy estudiando y yo, ahí sí, y yo me ingreso y yo me, pues también, tranquilas que a mí también me ha dado Duro. duro, sí, duro. Entonces acá en evidencias yo le doy clic y me salen como las actividades, ¿cierto? Y yo llego acá eh, y doy clic, digamos, aquí dice cuadro, análisis de habilidades socioemocionales como para la vida. Entonces a mí me abren, espero que cargue. Profe, otra pregunta. Digamos las Sí. diapositivas que estamos viendo aquí en clase, ¿usted nos las sube ahí a la plataforma territorio o nos las enviaría por correo?
Pues yo creo que se la subo ahí a territorio y que les llegue el correo electrónico, Ah, listo, profe. como esa notificación ahí. Listo. Entonces acá sale, digamos, la descripción. Aquí me dice que hay un archivo, ¿sí? Entonces yo, digamos, doy clic ahí, se descarga el archivo, pues no lo voy a hacer porque entonces de pronto nos pega el internet, y acá me dice sube tu respuesta, ¿sí? Entonces adjuntar archivo, es como un correo, entonces yo lo guardo en mi PC donde lo estoy trabajando y le doy a adjuntar y le digo contesta. Contesta es aquí como enviar y ya. Listo, profe. Ujú. Bueno, profe. Em, entonces, lo entregamos en el transcurso de esta semana. Sí, pueden ir trabajándole. Ah, bueno, profe. Muchas gracias. Bueno, bueno, entonces ya Dios mediante nos vemos dentro de 8 días y dentro de 8 días solo voy a explicar accidentalidad, no les voy a dejar todavía la actividad de accidentalidad porque accidente lo divido en dos, ¿sí? Una que hace referencia como a todo el tema conceptual, bueno, y así hacemos como la participación y todo eso, y luego eh, a los 15 días, pues explico metodologías de investigación de accidentes y ahí sí ya les explico la actividad que deben hacer. Bueno, entonces, no siendo más, muchísimas gracias. No, Cristian, todavía no se las he subido, pero ya hoy lo hago. Hoy lo hago para que lo tengan ahí de una vez. Entonces, muchas gracias, que tengan una feliz noche, que descansen. Y bueno, nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante. Profe, dentro de 8 días entonces también hacemos el quiz. Sí, pero les voy a poner, ya sé, eso, por eso es bueno hacer estos ensayos, que sean preguntas cerradas y no se preocupen, que si se equivocan, pues no se preocupe, que es lo que yo tengo que hacer, es un plan de mejoramiento ahí, decirles Ah, y bueno, profe. acordamos qué plan de mejoramiento entre todos y ya. Ah, listo, Profe, profe. buenas noches. Hola, Paula. ¿Cómo estás, profe? Bien. Bueno, profe, una pregunta. Las fechas, por ejemplo, que salen ahí de la matriz y las otras actividades son, o sea, esas fechas son las límites para entregar el trabajo. Sí, aunque yo he colocado también que se puede entregar fuera de esas fechas. ¿Sí? La idea yo les voy recordando a medida cuando vamos terminando el curso para que ustedes se puedan como organizar y puedan subir todas las actividades. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Perfecto. listo. Listo, profe, que descansen. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Bueno, chao, que estés bien, profe.